Ya está en Juárez, en Ciudad Juárez, AMLO. Pero lo curioso es que el virtual presidente electo dará inicio hoy a unas charlas. ¿Cómo? Imagínense, por la pacificación y reconciliación nacional en esta ciudad, Juárez, donde solo entre el pasado jueves y viernes se cometieron 27 ejecuciones. Impactante, ¿no? Destacó en una atropellada entrevista, bueno, creo que todas le resultan a él atropelladas, ¿verdad? Sí. O lentas o como parsimoniosas. En fin, es un estilo, su manera. Destacó que en el foro escucharán a ciudadanos víctimas, especialistas, dirigentes sociales y más para elaborar entre todos un plan que garantice la paz, la tranquilidad de nuestro país. Por eso estamos aquí. Bueno, pero ¿por qué lo llama reconciliación? Yo no entiendo. No hay grupos de la sociedad civil pacíficos que estén encontrados unos con otros. Son los delincuentes los que están en guerra entre ellos y contra la sociedad, y no oí que fueran a ir delincuentes. Tal vez todavía no entienda muy bien, porque su profesión es la política. Y nosotros, como comentaristas, reporteros, periodistas, lo vemos desde el punto de vista criminal. Sí, yo creo que él se inspira mucho en los modelos de diálogo que ha habido en El Salvador, en Guatemala y en Colombia, en donde ha habido reconciliación entre grupos que han estado en rebeldía contra el gobierno y durante muchos años, y que sin embargo después del diálogo lograron firmar la paz, y hasta en algunos lugares en El Salvador llegó al poder el que era el dirigente del grupo Farabundo Martí. Pero aquí la situación es diferente. Allá había conflictos políticos arraigados. Así es. Todavía muy difícil que acepten la pacificación todas las familias cuyos algunos elementos fueron sacrificados, secuestrados, etcétera. Se calcula que más o menos la mitad de los que mueren, así que relatamos todos los días, son gente que nada tiene que ver con la delincuencia o gente extorsionada. Miren, 9 homicidios se cometieron entre el domingo y ayer. Entre ellos, el de 3 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las autoridades además informaron de la captura de 8 presuntos responsables del asesinato de 11 personas en una colonia el sábado anterior. La mañana de ayer, 6 hombres resultaron muertos en distintas acciones presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada. El homicidio a tiros de 3 mujeres. La fiscalía detalló la captura de 8 presuntos implicados en la tortura y asesinato de 8 hombres y 3 mujeres el pasado 4 de agosto. 3 de los detenidos son de sexo femenino. Esto hay que recalcarlo porque los grupos organizados, antes era difícil contar entre ellos mujeres. Pues aquí aparece ya, como en otros casos recientes. 3 de los detenidos son de sexo femenino.
declararon que todo se debió a una venganza entre células criminales antagónicas. A ver qué resulta de estas reuniones, este foro que se empeñan en cambiarle de nombre, pero que es lo mismo. ¿Qué pensarán las familias de las víctimas colaterales? Con un foro de reconciliación, ¿en verdad en su corazón cabrá la reconciliación y el perdón contra quienes arteramente mataron a su hija, a su esposo, en verdad? Y además no muestran ningún remordimiento. No. Los grupos que agarran y matan a la gente que está en una esquina, en una taquería, demás, pues no se arrepienten. Al contrario, están encallecidos sus espíritus. Y también hay otra característica. Cada día, lo decíamos ayer, son más encarnizadas las ejecuciones. Desgraciadamente van acentuándose como en una competencia a ver quién comete el peor crimen. Y esos asesinos que cometen actos tan viles, tan deshumanizados, ¿tendrán alguna intención de reconciliarse con el resto de la sociedad? Es que ¿cabrá en ellos? el tema está totalmente equivocado. Empezaron por ahí, dando un paso en falso. No, yo creo que está bien. Por lo menos está haciendo algo. Cuando el presidente que está ahorita llegó con un plan de seguridad, fue hasta que se sentó en la silla presidencial. Antes está yendo al lugar y está diciendo, a ver, ¿cuál es el problema? Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están tan llenos de criminales? ¿A usted le mataron a su familia? ¿Usted tiene un hijo criminal? ¿Cuál es el problema? Me parece interesante que por lo menos vaya y se dé cuenta de lo que está sucediendo en una reunión. Y vaya con todo su equipo de trabajo. Tenemos un presidente que no se ha parado en Tijuana, que no se ha parado en... ¿Cómo se llama? Hay una normal famosa, muy famosa, y no la conoce. ¿Ayotzinapa? Esa. Algo se hace, y me parece bien. De ahí a que rinda frutos, vamos a esperar. Sí. Creo que te concedemos la razón, porque el otro parecía ajeno, totalmente. Ni siquiera hacía referencia al hecho. Se la pasaba hablando de la grandeza, de mover a México y de inauguraciones y arranques de planes que estaban muy elaborados, pero no por él, sino por su equipo de trabajo. Que parece que no siempre le decía la verdad. Por lo menos eso hemos descubierto. Yo siempre discutí desde lo que pasó en Iguala, que le estaban ocultando lo que realmente tenía en los intestinos ese problema, que era la gran cantidad de dinero a raudales que producía la siembra de la amapola. Ahora, ya también recibió el futuro, pues, la solicitud de amapoleros que están preocupados porque no eran más que explotados y los réditos eran para otros. Solo quería apuntar. Produce. Después y antes del hecho, la amapola produce millones de dólares. Nunca ha dejado de producir. Y ese es el pleito, y por eso la discreción, porque si todos salían beneficiados, a nadie le interesaba que se supiera la verdad, porque dejaban de percibir o corrían ese riesgo sus ganancias personales. Fíjense, aquí hay un correo, es un correo nada más,
no es tan significativo como el correo del zar. No, es un cualquiera prácticamente. Pero fíjese lo que lleva. Es un golpe, dice la autoridad, al crimen organizado, porque la Policía Federal en Campeche detuvo a 2 traficantes de droga que tenían en su poder 172 kilos de cocaína, 1.500 cartuchos útiles para fusil de asalto y $1.400.000 norteamericanos. Esos son envíos cotidianos. Pero, ¿cómo mueves en un país en donde hay Policía Federal, Ejército, marinos, policías estatales? ¿Cómo mueves sin que nadie se dé cuenta 170 y tantos kilos de cocaína? No los puedes llevar en una bolsa, no los puedes llevar en una cajuela. Además, las armas, el dinero. ¿Cómo le haces? ¿Quién se voltea cuando pasa? Pero lo más dramático es que si vas en esa forma, te será fácil deshacerte de las acusaciones y llegar a las autoridades, porque llevas con qué convencer de que mejor le hagan su recibo ahí y no se lo lleven tras las rejas. Pues sí, es como el ladrón que va huyendo y va soltando puñadas de dinero, pues se detiene la persecución. Y además no tenemos idea. A mí, ellos salen y presumen, ¡ay! Incautamos. ¿Y qué? Si yo no sé cuántos kilos pasan a diario por ahí. Si estamos en el momento, este gobierno ha bajado en 80% la incautación de drogas. Es decir, en el anterior conseguíamos más droga de esa manera. Quiere decir que algo está pasando, que están dejando pasar más droga. No puedo creer que antes pasaba más que hoy y que por eso la detenían. Eso yo no lo puedo creer. Es que se hicieron en cierto momento una sola entre narcos y autoridades. Dígame. Y por eso el descaro, el cinismo y la confianza, igual que los asesinatos. No hay, la mayor parte de las ejecuciones, responsabilidad a quién enjuiciar. ¿Cómo detienes una ola de $1 millón? ¿Cómo aguantas un cañonazo de esos? Ándale, como decía el manco de Celaya. ¿Quién resiste? Él era el que creó esa frase, ¿verdad? Sí, de que nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos. De aquellos. De aquellos, claro.